Sental escuchó y se fue sin decir una palabra. Cuando contó el incidente a algunos amigos del campo, uno de ellos, Josek, se quedó para hablarle en privado. ¿Sabes? Comenzó. Cuando estabas contando nuestro encuentro con el hombre de la SS, temí en un primer momento que lo hubieses perdonado. No habrías tenido el derecho de hacerlo en nombre de personas que no tenían autorizado a hacerlo. Lo que te hayan hecho a ti puedes perdonarlo y olvidarlo si quieres, es tu problema. Pero habría sido un terrible pecado cargar tu conciencia con los sufrimientos de otras personas. No estás en posición de perdonar lo que le has hecho a otras personas. Wiwe Sental, Wi Sental, que pasó mucho tiempo dudando de si lo que había hecho era correcto o no, acaba su libro diciendo: el kit de la cuestión es, por supuesto, el tema del perdón. Olvidar es algo de lo que el tiempo ya se ocupa, pero el perdón es un acto de voluntad y solo el sufridor está cualificado para tomar la decisión. Al igual que Hitchens y los antiguos escribas que cuestionaron el derecho de Jesús a perdonar los pecados del paralítico, Westhental supone de manera natural una situación con la que los participantes, llamémoslos X, Y y Z, son meros humanos, en cuyo caso queda claro que X no podría perdonar los pecados de Y que Y hubiera cometido contra Z. Lo que marca la diferencia en el caso de Jesús es que él no era un ser humano más. Él podía cargar con los pecados de los demás como un verdadero mediador, porque era al mismo tiempo Dios y hombre. Era humano, pero no solo era humano, no era otro que Dios encarnado. Y el pecado se comete en última instancia contra Dios. Ahora bien, los nuevos ateos se atragantan con esto y lo rechazan totalmente. Sin embargo, deberían darse cuenta de que su rechazo de la encarnación es la causa por la que no le ven ningún sentido en la cruz. La cruz y la encarnación son inseparables. Al principio de la historia de la encarnación, un ángel dijo a José, el esposo de María, madre de Jesús: no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es el Espíritu Santo, y hará luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Desde el principio, por tanto, el propio nombre de Jesús dio testimonio de que él debía ser el que cargase con los pecados. El profeta Juan el Bautista anunció a la nación la llegada de Jesús con las siguientes palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Durante siglos, a la nación de Israel se le ha enseñado la gravedad del pecado, matando a un cordero como expiación. Este procedimiento les mostraba de forma gráfica lo que la experiencia subraya constantemente: que el pecado esclaviza, que en última instancia es un asesino y que por tanto es necesario expiarlo. La muerte de los animales nunca solucionó el problema. Por supuesto, como la propia Biblia reconoce, el profeta Juan anunció que Jesús era la realidad que los corderos del sacrificio anunciaban. Jesús era el verdadero cordero que podía expiar el pecado. La imagen era inequívoca: Jesús moriría un día por el pecado de su pueblo. Jesús confirmó este hecho después diciendo de sí mismo: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En la última cena en Jerusalén, cuando instituyó la ceremonia con la que sus primeros discípulos y todos los creyentes posteriores debían recordarlo, escogió el pan y el vino como símbolos elocuentes de su muerte. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Por cierto, esto refuta completamente la idea extendida, pero errónea, de que fue Pablo quien echó a perder el cristianismo, introduciendo la idea judía del sufrimiento vicario, que no era para nada la intención de Cristo, porque la celebración de la Santa Cena no fue diseñada por Pablo, sino por el propio Cristo, como recordatorio inequívoco de por qué murió, su cuerpo dado y sangre derramada por nuestros pecados. Pablo entendió su significado exactamente de la misma forma que los escritores de los evangelios, en lo que la mayoría de los expertos aceptan como una de las declaraciones más antiguas e importantes del mensaje cristiano. Pablo escribió: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. La muerte de Cristo por el pecado no fue una innovación de Pablo o de los escritores de los evangelios.
El Antiguo Testamento ya la había predicho, por ejemplo, con las famosas palabras del profeta Isaías cuando habló del Mesías y siervo que sufriría. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Nos veremos pronto. Un abrazote.